Buenos días, mi nombre es Jesús Garbosa. Junto a mi esposa Charlotte, vamos a continuar con nuestro Congreso Anual de Semana Santa llamado Muriendo para Vivir. En estos 2 días, en estos 5 temas, el Señor nos ha ministrado a cada uno de nosotros. Así que le pido al Señor que en cada tema el Señor haya penetrado su palabra como espada doble filo en nuestras vidas. Hemos aprendido la doctrina, la naturaleza de la mortificación, los deseos de la carne, mi responsabilidad para hacer morir el pecado, cómo debo hacerlo. Hoy continuamos y nuestro tema es mortificando el pecado por el Espíritu Santo. Vayamos a la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviréis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Qué significa mortificar? Mortificar significa morir, así de simple. Hacer morir. Por lo tanto, quiero exhortarle es que tengamos que hacer morir y dar fin a las obras de la carne. Pero podemos hacer nuestra pregunta: ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo debo realizar? ¿Cómo debo realizar esta obra? La palabra de Dios lo dice claramente: si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Está más claro. Es el Espíritu Santo, es quien hace esta obra. Tenemos que tener claro, hijo de Dios, que solo el Espíritu Santo es el único capacitado para hacer esta obra. Y lo vamos a estudiar un poco más adelante. Fijemos nuestra atención en la necesidad de depender de la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestros pecados, o para que nosotros mortifiquemos nuestros pecados. O si es más cómodo oírlo para cada uno de nosotros, para hacer morir el pecado. Ahora, lo primero o la primera enseñanza que tenemos que aprender es la siguiente: solamente el Espíritu Santo es competente para hacer esta obra. Hay muchas maneras de hacer morir el pecado, pero no logran nada sin la ayuda del Espíritu Santo. Aquí hay algo muy importante que tengo que compartirles: es que el Espíritu Santo trabaja en el creyente, y subraya en la palabra creyente, porque su presencia y su obra son la marca especial del verdadero cristianismo. Esto es lo que distingue del cristiano o del no cristiano, de la moralidad, del legalismo y del falso puritanismo. Es necesario, hijo de Dios, que recibamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para que el poder del Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. Ahora, si usted no ha hecho esta oración de fe, lo invito a que al finalizar este tema lo hagamos juntos. Ahora, le quiero hacer una pregunta: ¿qué pasa con aquellos llamados creyentes que piensan que el pecado es más fuerte que ellos? En primer lugar, tenemos que entender espiritualmente nuestra posición, es decir, tenemos que entender espiritualmente quiénes somos. Usted y yo somos hijos de Dios. Tenemos que entender que nosotros somos hijos de Dios, porque muchos de nuestros problemas se deben al hecho de que no nos percatamos y no nos recordamos de quiénes somos. Cuando tenemos esos problemas, cuando tenemos esas incertidumbres en nuestra vida, no nos recordamos de quiénes somos, lo que somos como hijos de Dios. Muchos creen que no tienen poder. Siendo cristianos, muchos creemos que no tenemos poder, que no pueden hacer ni esto ni aquello. Lo que realmente necesitamos es que nos digan, no es que somos inservibles, que no nos demos por vencidos. Tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios, y vamos a ver cómo el Señor respalda esto. Y vamos a la Biblia en 2 de Pedro, en el capítulo número 1, el versículo número 3. Y dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud.
Muchas veces se nos olvida quiénes somos. Entonces empezamos a lamentarnos, empezamos a murmurar y a quejarnos. Levantemos, yo le invito a que usted levante y use lo que hay en cada uno de nosotros. ¿Qué hay en cada uno de nosotros? El poder del Espíritu Santo. Si es usted como yo, cristiano, entienda que tiene poder dado por el Espíritu Santo. Y eso no es inservible. Ahora, si usted no es cristiano, yo le invito a que usted le pida a Dios que sea su Señor y Salvador para poder experimentar ese poder. Y si usted es un cristiano que cree que no tiene poder, permítame con mucho respeto decirle que está equivocado. Y podemos verlo en el mismo capítulo de Segunda de Pedro, en el capítulo número 1, en el versículo número 9, nos dice que estamos ciegos, que lo que no llegamos a desarrollarnos de esta forma somos cortos de vista o ciegos, y que olvidamos que fuimos limpiados de nuestros pecados pasados. Es decir, el hombre que no hace estas cosas que le ha estado exhortando a hacer es ciego. Somos cortos de vista, no podemos ver lejos. Es decir, que no tenemos un concepto acertado de la vida cristiana. Es actuar, hijo de Dios, como si todavía no estuviéramos regenerados. Decir estas cosas como no puedo seguir siendo cristiano, es demasiado para mí, no estoy capacitado, no puedo con esto, no puedo con aquello, no tengo fuerza, no soy capaz. Cuando usted y yo nos expresamos de esa manera, hijos de Dios, estamos negando las Escrituras y lo que Dios nos ha dado, el poder del Espíritu Santo. Nunca debe salir del verdadero cristiano estas palabras. Por lo tanto, los cristianos nunca debemos quejarnos de falta de habilidad y poder. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y obrando en nosotros. El Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos da fuerza, el Espíritu Santo nos da poder. Tenemos que conocer la verdad acerca de quiénes somos en Cristo y el poder que Dios nos ha dado. Tenemos que ser avivados, necesitamos que nos abran los ojos y que nos refresquen la memoria. Necesitamos ponernos en marcha y trabajar en lugar de quejarnos de nuestras deficiencias. Tenemos que actuar, hijo de Dios, tenemos que utilizar ese poder, ese regalo que fue inmerecido para cada uno de nosotros. Además, tenemos que ser conscientes que si somos culpables de pecado, estamos contristando al Espíritu Santo, lo estamos entristeciendo. El Espíritu Santo se entristece porque Él está en nosotros, y cuando hacemos algo que el Espíritu Santo no desea, no quiere, lo entristecemos, lo contristamos, dice la Biblia, y lo podemos ver en Efesios 4, el versículo número 30. Cada vez que pecamos, no es solo el hecho de hacerlo y sentirnos mal lo que más importa. ¿Qué es lo que más no tiene que importar? Que estamos entristeciendo, que estamos contristando al Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Tenemos que tomar conciencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Tendremos y así tendremos la experiencia de su poder. Siendo así, somos llamados a usar y practicar el poder que está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Veamos la segunda enseñanza, y es que es en vano buscar en algún otro medio que no sea el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cualquier método que usted y yo podamos usar para hacer morir el pecado va a ser inútil. Muchas personas o muchos de nosotros intentamos hacer morir el pecado usando otros medios que no son precisamente usar el poder del Espíritu Santo. Siempre han existido personas que lo han intentado y siempre las vas a ver. Pero vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, esta es la obra del Espíritu y solamente Él lo puede hacer. Mortificar el pecado
en base a nuestra propia capacidad, en base a nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias ideas, va a conducir ¿a qué? A nuestra propia justicia. Y esta es la esencia de cualquier religión falsa. Muchos medios han sido sugeridos, algunos de los cuales son bien conocidos, pero no han ayudado a nadie. Los más religiosos se ocupan de medios equivocados para mortificar el pecado. Mire, muchas veces cuando utilizamos medios para mortificar el pecado, quizás empezamos a cambiar nuestra forma de vestir, en que empezamos a cambiar nuestros hábitos religiosos, empezamos a hacer votos que pertenecen a órdenes religiosas, empezamos a hacer penitencias, incluso hacen obras de caridad. Supuestamente, todas esas cosas sirven para hacer morir el pecado, pero en realidad no lo hacen. Hay 3 razones principales por las cuales estos medios no han dado resultado y fallan, es decir, no hacen verdaderamente morir ningún pecado. En primer lugar, porque muchos de los medios y formas son usados nunca fueron dados por Dios para ese propósito. Mire, no existe ningún medio o forma que pueda lograr esta meta en particular, a menos que haya sido designado por Dios. Le repito, ni como usted se vista, ni los hábitos, ni las promesas, ni las penitencias, ni otras cosas semejantes son dadas por Dios. Vayamos a lo que dice la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 1, versículo 11 al 13. Y dice: ¿quién demandó esto de vuestras manos? ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traer sus regalos sin sentido. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Que cualquier cosa que usted haga, cualquier sacrificio, cualquier actitud que usted tenga, sin la dirección del Espíritu Santo, no hacemos nada. Veamos lo que dice la palabra de Dios también en Marcos, en el libro de Marcos, en el capítulo número 7, versículo del 7 al 8. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Usted puede hacer muchas cosas, pero realmente que está en su corazón. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. La obra de mortificar el pecado, de hacerle morir el pecado, es una obra, repito, exclusiva del Espíritu Santo, que nos da poder y nos capacita. Es el único que nos va a capacitar, hijo de Dios, es lo único que nos va a poder. Estos versículos nos enseñan, tanto los 2 versículos anteriores, que Dios no demanda de nosotros ningún medio para hacer morir el pecado. Es competencia del Espíritu Santo hacer morir el pecado, y nada de lo que creamos que podamos hacer podrá mortificarlo. En segundo lugar, porque los medios que han sido señalados por Dios no se usan de una forma correcta. Por ejemplo, cuando usted y yo oramos, cuando ayunamos, cuando meditamos, cuando memorizamos la palabra de Dios, cuando asistimos a las vigilias, cada uno de estos medios que Dios nos da tiene su propio papel en esta obra de hacer morir el pecado, pero solamente hay una condición para que esto funcione, para que la oración funcione, para que el ayuno funcione, para que la meditación funcione, la memorización de la palabra de Dios y hasta las vigilias que hacemos en adoración al Señor, tiene una sola condición: que el Espíritu Santo las dirija
y a través de nuestra fe verdadera, la fe genuina que Dios quiere que tengamos. Cuando las personas esperan tener éxito en hacer morir el pecado, simplemente en virtud de haber orado o ayunado mucho, fallan al no usar los medios divinos de la forma correcta. Estamos tratando siempre de mortificar el pecado, pero realmente nunca lo hacen. En otras palabras, es decir, tienen varias maneras para suprimir al hombre natural en cuanto a su vida común, pero carecen de los medios necesarios para mortificar los deseos corruptos que hacen daño a la vida espiritual. Tenemos que estar conscientes que lo que no se hace con la dirección, es decir, tenemos que saber, hijo de Dios, que lo que no hacemos con la dirección del Espíritu Santo es solo ritos sin ningún resultado. Lo tercero que tenemos que conocer también es que le hacemos promesas a Dios. Y ese es un error, es el error más sutil y más popular que tampoco tiene eficacia contra la mortificación del pecado. Y es el siguiente. Lo estudiamos hace un momento, lo que decía la palabra de Dios. Si usted ha fallado, siente remordimiento por un pecado que le ha derrotado. De inmediato se promete a sí mismo y a Dios que nunca volverá a cometerlo otra vez. Como si el mero hecho de hacer esos votos, de hacer esas promesas de Dios, pudiera hacer morir su pecado. Si esto no es dirigido por el Espíritu Santo de Dios, como dice la Biblia, metal que resuena, címbalo que hace ruido. Entonces, por un tiempo nos guardamos, nos autovigilamos, estamos pendientes, estamos súper espirituales, pero simplemente con hechos, no de corazón, como Dios quiere que lo hagamos, no con la dirección del Espíritu Santo y no con la fe verdadera que Dios quiere que tengamos nosotros. Continuamos con la tercera enseñanza. ¿Cómo tenemos la certeza de que el Espíritu Santo mortifica el pecado? ¿Cómo tenemos la certeza de que el Espíritu Santo hace morir el pecado en nosotros? Primero, Dios lo ha prometido en su palabra, dar el Espíritu Santo para hacer esta obra. Su palabra nos dice que quitará el corazón de piedra, sí, el corazón rebelde, obstinado e incrédulo. Y lo vemos en Ezequiel 36, del 26 al 27. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¡Wow! ¡Qué promesa tan poderosa! Fíjese, hijo de Dios. Dios mismo cambiará nuestro terco corazón y obstinado corazón y lo cambiará por un corazón tierno y receptivo. Y esa obra la hace Dios por medio de su Espíritu Santo. Si usted ya recibió a Cristo y no está viviendo en esa verdad, si le cuesta ser receptivo, si le cuesta tener un corazón tierno y sigue siendo terco, creo que tenemos que preguntarnos, entonces, ¿tengo un corazón nuevo? Y si tú que estás escuchando este mensaje por primera vez, te pregunto, ¿quieres ese corazón tierno y nuevo que Dios promete darte si tú lo haces tu Señor y Salvador? El Espíritu Santo cambia nuestro corazón de piedra, ese corazón indiferente al pecado que nos hace pecar y pecar y caer y caer. Dios cambia ese corazón insensible, ese corazón duro que no permite que podamos oír el Espíritu Santo, ni que nos pueda hacer ver que su poder puede obrar en nosotros. Cuando Dios cambia ese corazón, somos entonces sensibles a su voz y dirección y tomaremos ese poder que nos ha dado para hacer morir el pecado. Entonces vamos a preguntarnos, ¿qué estamos esperando para tener esos corazones nuevos? La cuarta enseñanza es cómo mortifica el espíritu al pecado, cómo lo hace morir. En términos generales, el Espíritu Santo realiza esto de tres maneras. Primero,
Él hace que en nuestros corazones se produzcan los frutos que se oponen a la naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir esto? El capítulo siguiente te lo va a explicar por sí solo. Gálatas 5:17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. Si el fruto del Espíritu Santo florece en una persona, entonces la naturaleza pecaminosa no puede florecer al mismo tiempo. Estos se oponen entre sí. Los dos no pueden florecer al mismo tiempo en la misma persona. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Tenemos que entonces renovar, vivificar la obra del Espíritu Santo, haciendo para que pueda hacer morir el pecado en nosotros. El siguiente punto, el Espíritu Santo tiene un efecto dramático sobre la raíz y los hábitos del pecado. Como lo dijimos anteriormente, Él cambia, el Espíritu Santo realmente destruye y consume nuestros deseos pecaminosos. Esto lo hace al principio quitando ese corazón de piedra con su poder omnipotente, y ese milagro lo llamamos milagro de regeneración. Y Él va a continuar ese proceso poco a poco hacia un proceso de santificación del que hablaremos más adelante. ¿Cómo hace esto? Por eso es que el Espíritu Santo en Isaías 4:4 es llamado espíritu de juicio y fuego, porque Él va a quemar hasta la raíz los deseos pecaminosos, debilitándolos, destruyéndolos, quitándolos, mostrándonos lo que está mal en nosotros. Tercer punto, el Espíritu trae la cruz de Cristo al corazón del pecador. Hijo de Dios, es por fe que tenemos comunión con Cristo. Y es a través de su muerte y sus sufrimientos revelados por medio de su Espíritu Santo que esa obra salvadora se hace realidad en nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo nos revela el poder de la cruz. Solo el Espíritu Santo nos puede mostrar el sufrimiento de Cristo en la cruz, su muerte. Y si usted y yo no hemos entendido y no hemos encontrado el valor de ese derramar de sangre de nuestro Señor por nuestros pecados, y si aún hay dudas en nuestro corazón de esa obra de Cristo en la cruz, tenemos que clamar para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos los revele. Y por último, el Espíritu Santo no mortifica el pecado sin la obediencia y cooperación de usted y yo, sin la obediencia y cooperación del creyente. El Espíritu Santo, Hijo de Dios, obra en nosotros y sobre nosotros en una forma apropiada. ¿Qué te quiero decir con esto? Él no te va a obligar a hacer nada que nosotros no queramos hacer. Él no se va a imponer. El Espíritu Santo no va a anular nuestra voluntad ni nuestra obediencia voluntaria. Él obra en nosotros y con nosotros, y no contra nosotros y sin nosotros. El punto que estamos aquí enfatizando es que simplemente la obra del Espíritu Santo no puede ser realizada sin la ayuda poderosa. La obra de hacer morir el pecado no puede ser realizada sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que para muchos
el Espíritu Santo, somos extraños para el Espíritu Santo y que al tratar de hacer morir el pecado en nuestras vidas fracasamos. Entonces pasamos nuestra vida constantemente en la lucha contra algo con lo que no podemos luchar. Si a pesar de todo esto, vamos a estar claros, seguimos cayendo en el pecado, y quién no, ¿verdad? No nos castiguemos, no se desanime con demasiada facilidad y tampoco te rindas con demasiada prisa. El enemigo ha sido derrotado, no te dejes engañar, no te quejes, no te lamentes. Y vemos lo que dice 2 Corintios 7. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produce en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Hijo de Dios, subraya esta palabra o escríbala. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, y eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros, arrepentimiento. Entonces, el afligirse, el entristecernos por nuestras fallas, nos tiene que llevar a eso, a arrepentirnos. ¿Qué debemos hacer? Encare una vez más lo que está haciendo mal. Mírelo, analícelo, expóngalo, denúncielo, aborrézcalo, confiéselo. Pero no de una manera que caigamos en una profunda depresión y desesperación. Siempre tenemos que irnos a los extremos. O somos demasiado superficiales o demasiado ligeros con el pecado, o somos demasiado profundos. Tampoco tenemos que caer en la depresión y desesperación. Es decir, no podemos decir que todo está perdido, que no podemos ser más cristianos, que vamos a estar en condenación. Eso es estar equivocado. Tenemos que evitar esos extremos. Tenemos que comprometernos a hacer un examen sincero de nosotros mismos y evaluarnos sin reservas, sin justificaciones. Y una vez que lo hagamos, tenemos que confesárselo a Dios, sin presentar ninguna excusa, y apropiarnos de lo que dice 1 Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero si hacemos esto superficialmente, volveremos a caer en el pecado y volveremos a desanimarnos y nos sentiremos sin esperanza, al grado de que caeremos repetidamente en el pecado. ¿Qué pasa cuando encontramos un ambiente de desesperanza y fracaso? Lleva más fracaso. No caigamos en ninguno de esos errores. Ocupémonos de la obra que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Y esto es lo primero que hace el Espíritu Santo para mortificar el pecado. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Nos convence, nos muestra nuestro pecado, nos revela qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que no le agrada a Dios, descubre nuestros engaños, detiene nuestras evasivas. Él tiene respuestas para todas nuestras falsas justificaciones. Le va a enseñar a su alma a ver la abominación del pecado e inclusive a sentir el peso del pecado. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Él da alivio a nuestro corazón cuando nosotros confesamos nuestro pecado. El Espíritu Santo se lleva la culpa y el remordimiento y trae la paz que sobrepasa todo entendimiento, así como ese corazón tierno y receptivo que todos anhelamos. Así que te invito, hijo de Dios, a que vivifiquemos el Espíritu Santo, que le pidamos a Dios la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos tener ese corazón nuevo, ese corazón tierno y receptivo que Dios quiere que tengamos con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Así es, hijo de Dios. Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos, que abras nuestros corazones, que no queremos ser más ciegos, que no queremos buscar más ayuda externa para confrontar nuestros pecados. Así es que, hijo de Dios, te quiero invitar a que hagamos esta oración de fe, una oración que te pido que la hagas de corazón, que no te veas obligado a hacerla. Repita conmigo: hoy te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Te pido que perdones mis pecados
y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy sé que si he hecho esta oración, soy una persona nueva. ¿Entiende, hijo de Dios? Que al usted hacer esta oración de fe, entregando su vida al Señor como su Señor y Salvador, es una persona nueva. Ahora, si usted ya ha hecho esta oración y si hay dudas en su corazón, yo le invito a que renueves su compromiso de buscar incansablemente a Dios. Te pedimos que coloques en nosotros, Señor, el querer como el hacer y la forma en que tu carácter, Señor. Quiero que formes mi carácter, Señor. Quiero que estés cada día conmigo, Padre Celestial. Hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que vengas a mi vida, que me llenes con tu presencia y tu poder. Señor, cambia mi corazón de piedra por uno nuevo, por uno tierno, Señor, por uno receptivo. Ya no soy solo un cristiano de palabras, Señor. Quiero ser un cristiano de hechos, un cristiano que confíe en el poder que tú me has dado como hijo de Dios, en el poder que el Espíritu Santo solo me da para que conduzca mi vida. Ahí donde usted está, hijo de Dios, declare: soy hijo de Dios, tengo el poder que el Espíritu Santo me ha dado. Soy la razón de la muerte de Jesús en la cruz, que ocupó mi lugar para darme vida y vida en abundancia. Una vida de poder y dirigida por el Espíritu Santo. Así es, Señor, aún perdóname. Perdóname si he consentido el pecado en mi vida, porque he constrictado al Espíritu Santo. Si no he renunciado al pecado o si creo que es más fuerte que yo, perdóname. Ya no puedo seguir diciendo no puedo, porque tú lo dices en tu palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y tú me has dejado tu Santo Espíritu para que sea revelado el pecado en mí, para darme poder, para hacer destruir, para hacer morir el pecado en mi vida, Señor. Ya no digo más no puedo, porque ahora sé que en Cristo y con el poder del Espíritu Santo yo soy más que vencedor. Este corazón nuevo que ahora tengo te pertenece a ti, Señor, te crea a ti, te sirve a ti y es templo de tu Santo Espíritu. Úsame para tus planes y tus propósitos. Señor, hoy sé que hoy recibo, hoy te clamo por los frutos de tu Santo Espíritu para que fluyan en mi vida como ríos de agua viva. Que todo ese amor, gozo, paz, benignidad, templanza, dominio propio sean puestos a tu servicio, Señor, para darte siempre gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias porque tú has borrado mi pasado. Gracias por todo lo que ha de venir. Señor, hoy encomendamos desde ya nuestra vida para ser útiles a ti, Señor, para ser templos de tu Santo Espíritu desde hoy y para siempre, Señor. A ti te pedimos, Espíritu Santo, que guardes la vida de cada uno de tus hijos que está escuchando esta palabra y que selles con el poder de tu amor, Señor, esa obra que tú ya has empezado en ellos. Te pido que los bendigas y los guardes y que hagas resplandecer su luz sobre sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.